acostumbrado segmento de inmigración, para lo cual nos conectamos vía Skype con el abogado Jorge Delgado. Bienvenido, abogado, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Gracias por tenerme en su programa. Abogado, me gustaría comenzar con que nos comentara qué es lo que ha pasado en los últimos días con el programa DACA. Bueno, el programa DACA, que es el programa de los soñadores, como sabemos, hace algunas semanas hubo una decisión de un juez en Texas, que es un juez federal, lo cual así que afecta a toda la política de Estados Unidos, que declaraba este programa ilegal. En consecuencia, el Servicio de Inmigración paró por ahora de aceptar aplicaciones nuevas por DACA. La gente que lo tiene y que lo va a continuar, pero mientras tanto, la administración del presidente Biden ha apelado esta decisión, vamos a ver qué pasa con eso, pero también está buscando otra alternativa, que es cómo implementar este programa de un modo que el juez no puede usar las razones para declararlo ilegal, tal vez empezar un programa nuevo, por ejemplo, de DACA para los soñadores. ¿Y tenemos algún detalle sobre cuáles serían las condiciones para este nuevo programa de DACA o simplemente ha sido un anuncio? No, todavía solo sabemos que es una de las cosas que está explorando la administración y en realidad es mejor así porque para qué prefiero no entrar en especulaciones. Una vez que tengamos algo concreto, verdaderamente creo que va a ser el momento de hablar. Estos son los requerimientos. Puede que no llegue a nada, así que por ahora lo único que sabemos es que el DACA no está muerto y que el presidente Biden está tratando de continuarlo de un modo u otro. Y entramos en materia para el caso que hemos escogido el día de hoy y se trata sobre el asilo político. Y es que aunque se ha mencionado mucho y hay mucha información sobre lo que es el asilo político, es increíble la cantidad de dudas y errores en los que incurren las personas que quieren o creen que pueden aplicar por esta herramienta. Es por eso que hemos escogido este tema el día de hoy. Abogado, comencemos entonces por explicarle a la audiencia exactamente qué es un asilo político y quiénes califican para esto. Correcto, ok. Entonces, el nombre correcto es asilo. Okay. ¿Y por qué? Porque no necesariamente tiene que ser causas políticas que uno aplica por un asilo. Puede ser por su raza, su religión, su nacionalidad, el grupo social al que pertenece y claro, también por la opinión política. Entonces esto merece explorarse la razón. ¿Qué es el proceso de asilo? Una persona que está en Estados Unidos, antes de cumplir un año en los Estados Unidos, tiene derecho a aplicar, sin importar cómo haya entrado, aplicar por asilo ante el Servicio de Inmigración. Tiene que presentar la forma I-589, esta forma no tiene costo, y explicar las razones por las cuales dicen, yo no puedo regresar a mi país porque mi vida peligra o porque mi libertad peligra. ¿Qué es lo que? Entonces, explicar las razones por las cuales uno no puede regresar a su país. Algo muy importante es que en el pasado estas aplicaciones de asilo demoraban varios meses en ser procesadas, incluso años. He visto gente que tenía 3, 4, 5 años sin siquiera tener la primera entrevista para su aplicación de asilo. ¿Esto qué conducía? A que la gente, mientras tanto, obtuviese un permiso de trabajo. Pero hoy en día no es así. Las entrevistas están viniendo en cuestión de semanas, 3, 4 meses a lo mucho. Y esto es importante porque si la persona es entrevistada y el asilo es negado, no necesariamente va a conducir a un permiso de trabajo. Además, como le repito yo a la gente que viene acá a una consulta, uno está aplicando por asilo, no está aplicando por permiso de trabajo. El permiso de trabajo es un beneficio secundario. Uno aplica por asilo porque tiene un temor real de regresar a su país y no tiene alternativas a dónde más irse, por lo tanto aplica por asilo. La gente viene acá y me dice, quiero aplicar por permiso de trabajo. Le digo, no, es que uno no aplica por permiso de trabajo, uno aplica por otras cosas y el permiso de trabajo es un beneficio secundario. No, es que yo quiero aplicar por asilo para que me den permiso de trabajo. A esa gente yo le digo, disculpe, eso es un error. Uno no aplica por asilo para sacar permiso de trabajo. Uno aplica por asilo porque teme por su vida, porque necesita aplicar. El asilo es algo que, si es que es otorgado, conduce a la residencia, que es el beneficio que todos queremos. Pero en realidad uno aplica por asilo no porque quiero la residencia, no porque quiero permiso de trabajo. Si estoy aplicando es porque tengo miedo de regresar a mi país. Porque, otra vez, mi libertad o mi vida pueden sufrir si es que regreso. Mejor dicho, tengo un temor real de que perderé mi vida o perderé mi libertad regresando a mi país, por lo tanto aplico por asilo. ¿Cuáles son los principales requisitos que una persona debe tener cuando va a aplicar por un asilo?
Bueno, que presentar un caso en el cual las razones por las cuales esta persona cree que califica. Ah, mira, yo soy miembro de la oposición de mi gobierno, del gobierno que está en el poder en este momento en mi país. Acá están las denuncias de lo que yo he presentado, pero ves que no pasa nada porque los policías son parte del gobierno. Ojo que no necesariamente uno tiene que tener evidencia, pero sí tiene que tener, siempre le digo a la gente que viene a mi oficina, por favor, mi consejo para cualquier persona es... siéntese y escriba un cronograma, qué es lo que le ha pasado y en qué fechas. Porque uno puede aplicar por asilo sin tener ninguna evidencia y la ley dice que si la persona es encontrable, es creíble, con solo su testimonio puede ser otorgado el asilo. Pero ¿qué pasa? Que la gente no se prepara para esto, no presenta algo por escrito, un cronograma bien elaborado. Entonces, después cuando va a la entrevista hay contradicciones respecto a las fechas. No, me atacaron 5 y en la entrevista dice me atacaron 3. Me metieron al hospital 5 días. No, y después en la entrevista dicen no, estuve 10 días, 11 días, 15 días. Son cosas que se prestan a que el oficial no le dé mayor credibilidad al testimonio. O simplemente que lo otro que tiene que asegurarse la persona es que los causales que está diciendo por los cuales se aplican por asilo son una de las bases al centro de por las detención cuales de una Puerto persona Isabel puede en Los recibir Freds. asilo en los Estados Unidos. No es absoluto esto, no es que cualquier persona con decir me persiguen en mi país y me quieren matar, el oficial puede decir es una pena, pero no necesariamente eso quiere decir que usted califique para asilo. ¿Por qué es que lo quieren matar? ¿Quién lo persigue? Son cosas que tienen que entrar, porque tiene que ser o un agente del gobierno o un agente que no es del gobierno, pero que el gobierno no puede o se rehúsa a intervenir, a limitar las acciones de este agente. Eso también hay que ver. ¿Cuáles serían las consecuencias, abogado, de presentar un caso que no sea lo suficientemente fuerte? Le pregunto esto porque conozco de casos que he escuchado que las personas no tienen un caso suficientemente fuerte, sin embargo son incitadas por otros abogados o tal vez por otras personas e incluso iglesias que los motivan a presentar la herramienta del asilo político sin tener cómo respaldarlo. ¿Qué consecuencias trae esto a la persona? Bueno, una vez que el asilo es negado, aunque el Servicio de Migración oficialmente no lo declara negado, sino que dicen nosotros, que somos el Servicio de Inmigración, no te vamos a dar el asilo, por lo tanto vamos a transferir tu caso a corte. Entonces ya estamos hablando de un proceso de corte, donde la persona tiene que ir ante la corte y defender su caso ante el juez, y si bueno, ahí si el caso es muy débil, pues ante el juez también lo va a perder, y de ahí lo que seguiría sería una orden de deportación, que se puede apelar, pero bueno, a menos que la persona en ese interino tenga algún otro tipo de defensa contra la deportación, de alivio. ¿Puede una persona, una vez que haya introducido un caso de asilo político por escoger alguno de los tipos de asilo, en el proceso cambiar el caso? Esto se lo pregunto en caso de que una persona pues llegó a Estados Unidos, introdujo su petición de asilo, no ha obtenido respuesta, pero posiblemente en el camino haya conseguido algún otro caso, como que se casó, como que posiblemente una visa de trabajo. ¿Puede hacerlo teniendo un asilo en marcha? Es correcto, sí. Una persona que está en un caso de asilo y el asilo está pendiente, que me dice, mira, en el interino, y lo he hecho, he tenido la oportunidad de hacer esto, me casé con una estadounidense, esa persona puede aplicar por residencia basado en su petición de la petición que le haría a su cónyuge. Lo que se haría en ese caso es en algún momento, yo siempre sugiero al final del proceso de residencia a través del cónyuge, pedir que se retire la aplicación de asilo. Una vez que una persona llega a Estados Unidos, ¿cuánto tiempo tiene para hacer su petición de asilo? Se supone que uno tiene que aplicar normalmente antes de cumplir un año en Estados Unidos. Si aplica después del año, tiene que demostrar circunstancias extraordinarias por las cuales no aplicó antes, o si no, el asilo no puede ser concedido. Definitivamente, ¿cuál sería su recomendación para todas aquellas personas que en este momento están dentro de Estados Unidos y están viendo el asilo político como una opción para quedarse a vivir acá? Bueno, primero, quería terminar un detalle respecto a esto. Sí, y el hecho de que ya haya pasado el año no quiere decir que no pueda aplicar. Sí se puede aplicar si es que hay alguna razón, pero más importante, también la misma aplicación conduce a otros tipos de beneficios, como la protección basada en la Convención contra Tortura o el Withholding of Removal, que se haría mediante eso, y que eso sí le permite hacerlo después del año. Ahora, ¿qué consejo daría una persona? Lo primero es sentarse
y escribir su testimonio, ¿no? Su cronograma, quién lo persigue, por qué, las razones, tratar de acordarse lo más posible de proveer nombres, los detalles, ¿no? Y con eso presentarse ante un abogado para que el abogado lo analice y le diga, sí, esto es algo que sí califica para asilo. Yo tuve la oportunidad de hablar alguna vez con alguien y donde veía que el testimonio era básicamente, esta persona solo decía que quería trabajar en Estados Unidos, que Estados Unidos era un gran país, que en su país había sufrido bullying, pero eso no monta a causas para asilo. Entonces le dije, no, esto no es un caso para asilo y no sería honesto de mi parte presentar un asilo basado solo en lo que me estás diciendo. Tenemos que explorar otras alternativas en este Y ese caso. punto que usted acaba de mencionar es muy importante porque las personas deben conocer que una petición de asilo político, igual que otro trámite ante el Servicio de Inmigración, es sumamente delicado porque pudiera entonces de algo salir mal, jugar en contra y esa persona estar entonces en un proceso de deportación. Por eso es importante que usted consulte con un abogado especialista en inmigración, un abogado que sea de su confianza. El abogado Jorge Delgado pone a disposición su número de teléfono si usted desea consultarle y es el 954 código de área, el teléfono 927-6254. Se me agota el tiempo, abogado. Gracias por toda esa información y por mantenernos siempre informados. A ustedes, gracias por tenerme en su programa. Que tengan un muy buen día. Igual.